Pues a ver, realmente desde que era pequeña prácticamente ya estaba metida en el mundo del motor sin apenas darme cuenta, porque mi padre tiene 4 hermanos, todos chicos, y siempre han estado todos muy ligados a ese mundo. Tienen coches, algunos de exposición, otros de coleccionista, y pues al final era algo que estaba en la familia. Al final, antes de tener el coche con 18 años, con 15 años yo les pedí a mis padres siempre que me compraran una moto, porque todos mis amigos iban en moto, pero es verdad que en mi familia pues habían habido varios accidentes y les daba un poco de miedo, y entonces decidieron, surgió como una broma en realidad, vino una amiga y les soltó de broma: ¿y por qué no le compras un coche de 49? Y pues lo que empezó como una broma al final se hizo realidad, y llegó un día y tenía el coche de 49. Entonces claro, sí, lo disfruté mucho, pero es verdad que eso era un suplicio, es que no pasaba de 70 y haciendo muchísima recta y cuesta abajo. Y luego ya vino mi primer coche, que fue el Fiesta. Pues en realidad empecé en el tema del drift un poco como lo que me pasó con mi familia. Conocí a una persona, nos hicimos pareja, Carlos, muchos lo conocéis, y pues sin quererlo volví a estar otra vez en el mundo del motor. La verdad es que fue todo muy de golpe, porque aprendí muchísimas cosas en muy poco tiempo. Me di cuenta de que siempre me había gustado el mundo del motor, y entonces pues acepté, por así decir, todo lo que me vino. Me dispuse a intentarlo y hacer lo que pudiera. Lo primero que hice fue, con el Fiesta que me habían regalado mis padres por los 18, pues nos fuimos a una explanada que había y pues le pusimos bandejas y hice bandejing. El bandejing es simplemente pues coger tapas de alcantarilla o de algo así, pues las pones en las ruedas traseras, ya sales, y ya una vez sales pues es un drift súper suave, súper despacio. Es como si estuvieras patinando prácticamente, como si estuviera muy mojado, por decirlo de alguna forma. Me di cuenta de que me gustaba y que, bueno, no se me daba mal del todo, y entonces surgió una oportunidad de las que ya no surgen y conseguí un E36, un 325, que es el que tengo actualmente. Pues nada, el primer día que me lo compré dio la casualidad de que eran fallas y había una falla que había creado como una pequeña exhibición en la que había ciertas competiciones de pues, el coche más bajo, el coche más lejano y cosas así. Y había una que era a quien hacía el burnout más largo. Y pues yo, sin prácticamente haber utilizado el coche, pues el día de antes hice un par de burnouts para saber lo que era, porque ni siquiera sabía lo que era quemar rueda. Y allí que me planté, y evidentemente quería ser lo más, ¿no? Y pues eso hice un burnout súper largo hasta que se prendieron fuego las pastillas de freno y todo, y me dieron mi primera copita, que oye, pues la verdad es que lo agradecí, fue como una bienvenida a ese mundo. Y a raíz de ahí pues ya fue un poco enfocarlo a preparar el coche y ir avanzando. Mi primera experiencia en el circuito, una vez dejé el bandejing y las campas, fui a Arenas de San Juan, que está en Ciudad Real, y lo alquilé en 3 semanas porque era más barato, para aprender y no tener pues la presión de otros pilotos ni nada de eso. Coincide que creo que era invierno y no hacía muy buen tiempo, pues dependiendo del momento del día, llovía, dejaba de llover. Eso fue un problema para mí en ese momento, porque claro, la pista a veces estaba mojada, a veces estaba seca, con lo que a veces el coche agarraba y a veces el coche no agarraba. Empecé bastante mal, estaba muy frustrada porque no me estaba saliendo nada bien. Recuerdo que lo pasé muy mal, me puse a llorar, me metí dentro del coche y me quedé dormida mientras lloraba. Me desperté, no sé, 2 o 3 horas después, comí, volví a intentarlo y mi actitud había cambiado por completo, y el resto de la tarde fue súper bien, conseguí enlazar muchas curvas y la verdad es que me fui con muy buen sabor de boca. Yo de ese día salí con ganas de superarme a mí misma, de intentar dar lo mejor de mí, de aprender. Sabía que me quedaba mucho por delante y pues quería seguir intentándolo. Sí que es verdad que creo que por aquel entonces cometí un error, que fue meterme muy pronto en un campeonato, por así decirlo, porque claro, de repente había pasado de estar en un circuito yo sola, entrenando con mi gente, a estar en un evento con muchísima gente, otros pilotos, un circuito que no era escuela, que desconocía, y la presión de la gente que te está evaluando, los speakers, habían muchas cosas. Pues tuve una mala experiencia. Por la mañana pues bien, conociendo un poco el circuito, pero llegó un momento en el que el coche se me fue de morro
que es algo muy habitual cuando no controlas el drift. Lo que tienes que hacer realmente es acelerar, tirar de freno de mano, meter volante, hacer algo, pero no frenar. Pero el instinto de una persona cuando ve que tiene un peligro delante, al final es frenar. Entonces ahí mi instinto salió completamente, frené y conforme yo frenaba, el coche se clavaba más y iba avanzando hasta que me comí un muro. Fue bastante caótico porque estaba lejos, había venido también mi familia a verme, pues me volví a poner súper mal, no quiero estar en... O sea, quería dejar en ese momento, quería dejar el mundo del drift y eso que apenas acababa de empezar. Conclusión, a pesar de que yo estaba súper negada, mis amigos, mi pareja, mi familia decidieron ayudarme, se fueron a un Leroy Merlin a por tacos de motor porque los había roto. Compraron tacos de motor de un aire acondicionado, porque claro, era un domingo fuera de mi sitio, ¿dónde saco yo unos tacos de motor? Estuvieron un par de horas debajo del coche arreglándolo, conseguí acabar el día, no bien, evidentemente, sí que clasifiqué, pero no llegué a hacer mucho más porque el coche no estaba en condiciones. Después de esas dos experiencias, tuve la suerte de que en ese momento había un circuito que estaba en pleno movimiento, que era Jumilla, y ese fue como, o sea, en mi recuerdo es mi circuito. Es donde yo más veces he entrenado, donde yo más veces he corrido, donde más cómoda me he sentido, era un circuito más grande. Además, no era un circuito escuela, con lo cual eran nuevos retos porque tenía que aprender a enlazar otro tipo de curvas, había subidas, había bajadas. Hicimos además una peña muy buena con mucha gente. Entonces, pues tener un circuito en el que podíamos ir siempre, entrenar y pasarlo bien, pues me ayudó mucho a perfeccionar muchísimo en el drift. A ver, al final toda la experiencia evidentemente no ha sido mala, pero ha habido una parte de aprendizaje que está ahí y que no quiero que nadie piense que esto es llegar y hacerlo. Entonces, pues ha habido gente que le puede costar más o que le puede costar menos. Lo cuento porque es algo que también he vivido. Evidentemente, luego vino toda la parte positiva. Cuando ya estás a gusto en un sitio, controlas el circuito, sales con más pilotos, creas como una pequeña familia, te relacionas con amigos. Luego también es verdad que tenía esa parte positiva de que como estaba ya en el mundo del motor con mi pareja, muchos amigos míos nos acompañaban en eso. Entonces, aparte de tenerlo a él como mecánico, pues tenía mucha gente que me ayudaba a cambiar ruedas, a montar la carpa, a desmontar, a pasar el fin de semana. Entonces, eso también era algo muy guay porque al final no me iba solamente a hacer drift, es que me iba de fin de semana, ¿sabes? Disfrutábamos las noches todos juntos, teníamos la suerte de poder incluso dormir en los circuitos. Luego más adelante también me compré una caravana para poder cargar las ruedas y llevarla a los circuitos, la usábamos también como vivienda en ese momento cuando íbamos. Y pues entonces empezó a ser toda la parte positiva de este mundo, de querer superarte, de la adrenalina. Seguían habiendo momentos de frustración, por supuesto, había veces que una rueda no te funcionaba, pero a lo mejor era una medida más grande que otra, pero eso formaba parte también del aprendizaje. Y luego también uno de los chicos con los que yo aprendí, él también como que fue creciendo a la vez que yo y se convirtió como en mi compañero de pista. Fue con la primera persona con la que me atreví a hacer batallas, a jugar un poco a ese pique de a ver quién da más, y pues eso fue muy guay, la verdad, y ver cómo íbamos creciendo todos, yo como persona, como piloto y como todo.
A ver, la primera reacción en mi familia fue, o sea, sorprendió, ¿vale? O sea, yo venía de hacer actividades, equitación, patinaje sobre hielo y fue como de repente, drift, ¿qué es eso? O sea, además mis padres desconocían completamente lo que era esa modalidad. Ellos solamente, en ese momento solo pensaron en coche, peligro, mi hija. Entonces, pues lo primero que hice fue intentar tranquilizarlos, decirles que no pasaba nada, que estaba controlado, que no cogía grandes velocidades, que les invité, por supuesto, a que vinieran, lo vieran y vivieran la experiencia también y lo conocieran para que estuvieran más tranquilos. Y luego también es verdad que tuve mucho apoyo por parte de mi hermana, que me ayudó también a esa visión que le di a mis padres, porque bueno, cuando yo entré en el mundo, más o menos igual medio año después o así, mi hermana entró también. Y bueno, esta es mi hermana, que como he dicho, un poquito más tarde también se introdujo en el mundo. Y pues ya no era yo sola, es que las dos hijas estaban metidas en ese mundo. Y la verdad es que tuvimos bastante apoyo por parte de nuestros padres. Mi madre, al principio, después, a pesar del miedo que tenía, acabó subiéndose conmigo en el coche. Mi padre también nos apoyaba mucho y se interesaba, incluso a nivel económico también. Y pues nada, ahora aquí la tenemos con un proyecto entre manos. Y nada, en mi caso básicamente me enamoré de la carrocería de un E30 y actualmente pues bueno, tengo un 20, que en un futuro va a ser un 25, que es muy parecido al motor de mi hermana, de hecho también es vanos. Nada, me he metido de lleno, así que me esperan años un poco jodidos económicamente, pero seguramente pues eso, lo saqué adelante y tengo el apoyo también de mi hermana, sí, de mi familia y de mis amigos, así que poquito más. Creo que me va a tocar volver a la campa, a mis inicios, pero esta vez para enseñar a mi hermana y que en un futuro pues podamos estar juntas en pista. Eso sería genial, la verdad. Oh. ¡Sí! Oh.